Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal de YouTube presentando los productos de su interés. En esta ocasión vamos a hacer una presentación, comprobación de una unidad reproductora en formato de DVD de la marca Sony, modelo DVP-FX730, la cual está en muy buenas condiciones. Es un DVD con pantalla de 7 pulgadas, widescreen, pantalla ancha. Aquí lo tenemos, el cual tiene la superficie texturizada. En la parte superior está texturizada muy bien. Perdón. Y como podemos observar, está entera, no tiene ningún tipo de daño físico. Cuenta con doble salida de audífonos de 3.5 milímetros. Aquí tiene su botón de encendido apagado, botón de hold, salida de audio y salida de video, ambas de 3.5 milímetros. Es decir, esto está bien suave porque si quieres solamente sacar la pura imagen lo puedes hacer, y si quieres solamente el puro audio, pues también lo puedes extraer. Ok, la entrada para el adaptador de corriente de 9.5 volts. Y bueno, en este caso he visto otras unidades muy parecidas que traen lo que es la conexión a USB. En este caso, este modelo no cuenta con esa conexión. Sin embargo, pues tiene el sensor remoto, y lo más suave es de que va a tener una batería recargable con capacidad de poder durar más de 5 horas en uso. ¿Ok? Es una batería que ya viene integrada, es recargable más de 5 horas. Los doble entradas de phone jacks que ya les mencionamos también. Un convertidor de video sí, de lo que es convertidor de A, ok, de video. Aquí nos dice otra vez 5 horas, más de 5 horas. Ok, long battery life. Ahí está el modelo de 7 pulgadas, portátil, hacerlo así. Formatos compatibles, lo que son discos DVDs, discos compactos, formato MP3, fotos en archivos JPEGs digitales, y lo que les mencionaba, los dos salidas para audífonos, estar escuchando o compartiendo la película o audio, música con otro usuario también. Controles de reproducción muy bien, se ven muy bien los controles de reproducción, todo muy bien. Touch and feel, ok, aquí lo que les decía, texturizado, superficie texturizada para evitar los fingerprints, para evitar que se les quede las huellas así, como en otros modelos que vienen muy brillosos, y pues bueno, están así que dejas la huella, ¿no? En la parte posterior, o en la parte de la base, aquí vamos a ver el modelo que les mencioné, es región 1. Ok, el número de serie, bueno, número de producción, todo, la ficha técnica. Y bueno, la pantalla está bien, no tiene scratches, no tiene nada, miren, ahí está, solamente las huellas ahí que las acabo de dejar. Ok, y bueno, vamos a ver al interior. El láser, todo el compartimiento muy bien, está todo excelente, el láser muy bien, y a decir verdad tiene una calidad de imagen, de reproducción muy buena, el sonido también es muy bueno, todo está muy bien. Ok, y la batería, una vez que se carga, pues efectivamente no se baja al instante. Ok, eso indica que la batería pues sí está en buena condición para soportar lo que comenta que es más de 5 horas. Ok, entonces les muestro que aquí tenemos el control remoto, va incluido en el paquete. Aquí está el control remoto DVD portable. Ok, utiliza una batería tipo reloj, el modelo es acá está, CR2025, va incluida la batería también, ya está instalada. Ok, ahí está, y aquí está todo esto bien, el control está impecable desde luego. Les voy a mostrar lo que es el cargador. Es un cargador para automóvil, ok, que se conecta aquí al cenicero.
Ok, al puro tacto se siente que está impecable. Ok, está óptimo, todo muy bien. 9.5 volts, ahí está. Ok, que es el voltaje que requiere el equipo. Bien, pues en este caso vamos a encenderlo. Aquí se enciende manualmente con el botoncito o el, aquí, el on. Ahí está. Y ya las funciones de reproducción las vamos a poder llevar a cabo con el control remoto. Loading, acá en la parte inferior derecha, y vamos que la batería está a tope, ya la habíamos puesto a cargar en el vehículo. Y bueno, ok, la pantalla, todo el color se ve muy bien. Ok, claro, nunca será igual presenciarlo en vivo a verlo a través de un video. Ok, sin embargo, pues sí está viéndose muy bien. Y bueno, vamos a instalar una película para ver que efectivamente lo logra reproducir bien. Okay. Está la película, está todo bien. De hecho, aquí tiene unos fingerprints. Ahí está, que asiente bien. Y ahora sí va a hacer lo que es el loading. Vamos a ver que empieza a leer. De hecho, si la película la estabas reproduciendo, vuelve a reproducirse desde el último punto en el que estaba. Ahí está. Ok. Ahí está reproduciendo. Vamos a darle pausa para explicar algo. Pausa. Ahí está. Ok. Todo lo vamos a hacer aquí desde el remoto, y algunas cosas lo vamos a hacer también aquí para que vean que sí está funcionando. Ok. Si se fijan bien, la película no partió desde el comienzo porque, bueno, habíamos hecho la prueba y estábamos en esta parte de la película. Entonces, curiosamente, al extraer el disco y volverlo a instalar, lo reconoce y sabe que la última escena que se estuvo reproduciendo de esa película fue precisamente la que están observando. Entonces, posiblemente sea alguna configuración aquí en lo que es el menú. Entonces, bueno, aquí estamos en el menú de la película, pero quisiera ir al menú de lo que es el dispositivo. Yo pienso que al quitar la película, a lo mejor podemos entrar a lo que es la configuración y ponerle alguna función que tenga que ver con el resume, algo así. ¿Okay? Otra vez a la película. Vamos a ir a pausa otra vez, a ver si nos da aquí en opciones LCD mode. El setup nos va a permitir hacerlo hasta que ya esté sin la película en reproducción. Ok, bueno, entonces vamos a darle continuidad. A ver, return. Ok, vamos a darle continuidad. Vamos a darle más volumen. No, that's Scott, you idiot. That is Sid. You mean that happy child? That ain't no happy child. He tortures toys just for fun. El volumen es bastante fuerte, es muy fuerte el volumen que alcanza este dispositivo. Vamos a ir a otra escena. Saltando escenas. Todo está desde el remoto. Vamos a adelantar fracciones de segundo. Ok. Vamos a cambiar el audio. Buzz lifted. Mom, have you seen my Sally doll? Andy's. They hide. Great. Woody, the rocket.
responde muy rápido esta reproductora. Thank you, Sid. Woody strikes the match from his holster. A pass. Right. Put one match. No, 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 no. Ok, vamos a ir capítulos más atrás. Vamos a ponerle display. Ok, esa información. The stars are. Vamos a ir más atrás todavía. Es prácticamente el inicio. Oh, thanks, Mike. Okay. Capítulo 4 de 32. Crying out loud. Ahí está, 4 de 32. Hello, check. That better? Great. Everybody hear me? Up on the shelf, can you hear me? Great. Vamos a bajarle. First item Subimos. today. Oh yeah. Has everyone picked a moving buddy? Good, buddy. You can't be serious. Well, I didn't know we were supposed to have one. Ok, stop. Ok, otra vez, una vez stop. Y para darle play se reanuda. Can't be serious. Well, I didn't. 2 veces stop, se corta. Ok. Playback otra vez. Desde el inicio. Ahí está. Vamos a darle. Ahí está la sección de los trailers. Ok. Ahí todo lo estamos haciendo con remoto, pero todo está funcionando bien. Aquí los controles de volumen. Está manualmente, también funciona bien. Pausa. Seguir. Lo que es adelantar. Doing things together. That's what family's all about. Display. Building memories. Like watching movies together. That's become a thing we do now more than ever. With Detener. Y otra vez playback. Disney Blu-ray. Ok. Regresarse. Doing things together. That's Okay. what family's all about. Building memories. Like watching movies together. That's become a thing we do now more than ever. Ok, ahí está. La batería, si se fijan bien, se mantiene todavía en el nivel inicial, que es sus 3 barritas. Va muy bien, no se ha bajado, lo cual pues es un buen indicativo, porque la batería todavía está fresca, pues no es una batería que haya sido ya muy pero muy utilizada, no, es una batería fresca. Ok, entonces vamos a extraerlo. Ok, ahí está. Entonces estamos observando que sí, efectivamente la película sí la está reproduciendo muy bien, con muy buena calidad de imagen, de audio, todo está muy bien. Okay. Y aquí por ejemplo lo que les decía, el menú. Ahora vamos a ir a opciones, LCD Mode, Setup, Enter. Aquí nos va a presentar un menú de configuración y pues ya vamos a ver qué es lo que nos ofrece. El aspecto de la televisión 16:9, que es el widescreen. Ok, también está el 4:3, que es el formato clásico. Otras, ok, screensaver, el protector de pantalla y otras cuestiones. Ok, en lo que es sonido, el audio, lo que es la interfase, en qué idiomas quieres que esté. Tú le puedes dejar aquí asignado si quieres que ya automáticamente quede, por ejemplo aquí el OSD, que es la interfase, la voy a poner en español. Ahí está, español. Menú del disco, si quieres que el menú esté en algún idioma en específico, tú lo puedes dejar ya preconfigurado. Entonces cuando tú pongas una película y quieras que inicie o esté en cierto idioma, pues ya va a estar dada la orden para que así sea. Ok, los subtítulos igual los puedes dejar configurados para que ya una vez estén ya asignados. El idioma del audio también lo puedes dejar ya configurado. Ok, al gusto. Y aquí es bueno, le puedes poner contraseña también para que no cualquier persona lo pueda reproducir.
contraseña, cambiar. Ok, vamos a regresarnos, no vamos a entrar a nada de esto, pero se le puede poner una contraseña. Y bueno, ok, esas son las opciones que da aquí en lo que es configuración del dispositivo, modo LCD. También aquí podemos configurarlo, la luz de fondo, el contraste, tonalidad, color o en predeterminado. Ok, aspecto del LCD, vamos a ver qué tal aquí, completo, normal. Ok, vamos a salir y bueno, ok, todo está perfectamente con este equipo. La verdad está muy bien, está agradable, y lo mejor de todo es que está funcionando perfectamente. El control remoto al tacto se siente magnífico, el cargador está cargando de manera correcta, y pues bueno, todo está funcionando perfecto con este equipo. Ok, ahí lo tienen, reproductor portátil de DVD en marca Sony, modelo DVP FX730, pantalla LCD de 7 pulgadas widescreen con más de 5 horas de duración, batería integrada, sus doble jacks para los audífonos, y bueno, pues el cargador que está listo para conectarse a el vehículo y pues disfrutar de una buena película en tu recorrido. Ok, pues ahora sí, ahí lo tienen. Si les gustó el video, si les fue de utilidad, no se olviden de suscribirse, dar likes, compartir, dejen los comentarios, y bueno, nos veremos próximamente en el siguiente video. Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo, que estén muy bien, nos vemos y hasta la próxima. Gracias.